Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren todos bien. Pues así, aquí seguimos platicando con mi papá, pues de tantas anécdotas que él tiene, ¿no? El día de ayer tuvimos la satisfacción de acompañar a mi papá en sus 90 años de vida. Una pues bonita experiencia y pues darle gracias a Dios por permitirnos pues pasarla con él, ¿no? Pues ya ven con tantas enfermedades que hay. Pues ahorita estamos, mañana quién sabe, ¿no? Y es un regalito de Dios que nos dio de poder acompañar a mi padre en su cumpleaños, 90 años. ¿Cuántas anécdotas tendrá mi papá en esos 90 años? No, papá. Pero muchas, no creo que poquitas. Muchas. Muchas anécdotas. Y eso es el motivo de este video, pues para pues una charla, una plática con mi papá aquí para que nos siga comentando pues unos poquitos de los millones de anécdotas que él tiene, ¿no? En toda su vida. Sí, estamos correteados, dice que estamos correteados con los caballos de las carreras del actor, bueno, es una plática que tenemos aquí con mi papá. A ver, papá, pues síguenos contando de aquellos ayeres, cuando empezaste a trabajar, dónde empezaste a trabajar, en qué año, ¿te acuerdas todavía? Pues lo del 40 ya andaba trabajando. Del año 40 ya andabas trabajando. Ya andaba trabajando. ¿Cómo empezaste a trabajar y en qué? Eh, Mi vida fue trabajar, ayudarle a mi padre Sí. en el rancho. Mi padre tenía rancho con ganado, Eh, caballada salvaje, pues, caballada bruta que había antes. Ajá. Eh, Ahí le ayudaba a mi papá a sembrar, Ahí. sacar agua para el ganado. Era una hacienda, Una una hacienda. hacienda, que es un rancho. Entonces, pasé muchos años ahí. Ahí nací. Yo soy de Villa de Ceres. Debía ser. Oye, papá, ¿y qué sembraban ahí en el rancho? Frijol y maíz Frijol y maíz, lo que mayormente sembraban. y trigo. Y trigo. Eran las siembras que hacía mi padre. Eh, Y yo, pues yo creo que tenía yo unos 8 años, o a lo mejor 7. Me subía mi papá en el asiento de una rastra con 4 mulas, donde rastreaba para sembrar mi papá. Y tengo en mente que me decía mi padre, mira mijito, si se sale el macho prieto del surco, nomás grítale tú, surco, surco, y solo el macho va a agarrar el surco. Solo el macho va a entrar al surco cuando vaya para allá. Y así lo hacía. Y De así lo vuelta hacía. cuando venía, porque mi papá andaba en otra rastra, Ajá. de vuelta cuando me encontraba me decía, ¿cómo le va amigo? ¿No te has cansado? Ah, te decía. Me gritaba mi papá. Fíjate, no. No, papá, decía con la riendita yo. Eh, Ahí hace parte de mi vida, cuando empecé mi vida. Y luego ya de ahí, Ya de ahí nos vinimos, vendió mi papá todo, que vino la agricultura, ya vendió mi papá el rancho, nos vinimos a vivir a Villa de Ceres. no había serie. Ahí en Villa de Ceres, pues, había que trabajar Eh, para vivir, ¿no? Para costearse la vida, como decimos. Sí. Eh, Y me compraron un troque eh, 46, 46. 46, donde acarreaba leña yo de la costa Eh, a Hermosillo, en eh, ese troque, un Chevrolet 46. 46. Pasé muchos años en ese troque. Acarreaba leña, hacían leña en la costa y venías al mercado, donde la vendías aquí. A la plaza aquí. A la plaza, sí, aquí en Andaba Hermosillo. por todo Hermosillo andando, Por todas las calles. por todas las calles, Ah, vendiendo leña. Pasé mucho tiempo.
mi vida fue muy pobre. Y ya fue pasando la época esa. Y estando sentado yo en mi casa ahí, llegó un chofer que trabajaba con don Lupe Bustamante. Ese señor tenía 2 o 3 campos agrícolas. Y cada año le jalaba yo la cosecha. Pues yo de chofer, yo no tenía ni un camión, no tenía nada, pero era chofer. Entonces, yo trabajaba con un hermano mío, era el dueño de los troques, y con él trabajaba yo. Sí. Pues ya llegó el empleado que iba a buscarme a Villecén, y ya me dijo, ándale, allá te está hablando el viejo. El viejo quiere que empezar el algodón y quiere que empieces tú a jalar el primer camión que jale, quiere que sea el tuyo. Pues ya él mismo me dio un raite y ya fui con el señor, con el dueño de los campos, don Lupe Bustamante. Empecé a platicar con él ahí en la oficina. Y yo no sé cómo existe Dios, que Dios me dio, no sé qué, la sabiduría de pedirle dinero al Señor para comprar un camión. Y le digo a él, al Señor platicando ahí, ¿por qué no me presta unos 3,000 pesos? Porque lo necesito para el movimiento. Seguro que sí, y me dio los 3,000 pesos, un cheque de 3,000 pesos. Y en lugar de irme yo a mi casa con el dinero, me fui para la Ford. ¿A la Ford? A la agencia Ford. A comprar un camión. Con 3,000 pesos quedé de enganche y así fue. Llegué al mercado a tomar café con la Elvira. La Elvira, yo creo que es de los más viejos que pueda haber en el mercado municipal. Pues de ahí me fui, ya llegué a la agencia y ya le dije a lo que iba. No, con 3,000 pesos. Dile a don Lupe Bustamante que te dé los otros 2,000 y nos das el enganche completo. Son 5,000 pesos. Con 3,000 no te damos caro. Me cortaron la sala y me volví a tomar café allá con Elvira. Y ya me acordé, dije, bueno, pues sí, estas gente que me dijeron a mí que no se puede, ¿por qué no veo al dueño? Voy a ver al dueño. Y me devolví. ¿Te regresaste a la Ford? Me regresé a la Ford. Y ya me paré en la puerta. Y ya me dice una niña que trabajaba ahí, me dice, ¿qué se le ofrece, joven? Quiero hablar con el dueño de la Ford. Aquel señor que está sentado allá, ese es el dueño. Se llama Enrique Tapia. Si va a ir, mire, váyase por aquí, por este hule, y allá sale otro hule, donde está sentado el señor. No se baje del hule porque el piso está encerado. Te va a rebalar. Se va a rebalar y se va a caer con las botas que traen. Te veían los broncos luego la muchacha, la secretaria ahí de la Ford. Te identificaron luego. Sí, pues ya, ahí voy para allá. Y sí, llegué con Enrique Tapia y el dueño de la Ford. Y ya
¿qué pasó, muchacho? ¿Qué andas haciendo? Ando buscando a Enrique Tapia. Yo soy Enrique Tapia. ¿Qué se te ofrece? Y ya le platiqué porque trabajaba con don Lupe Bustamante y que seguro que sí te damos el camión para que te vayas a trabajar. A ver tú, muchacho, está un empleado ahí. Háblale a fulano. Y ya vino el enviado. Mira, entréguenle el camión. Él les va a decir qué camión. Entréguenselo todo completo. Y se traen todo, les vamos a hacer los papeles, las letras. Y les va a dar 3,000 pesos de enganche. Y bueno, ya tenía mucho gusto yo de ver que ya se me había hecho lo que andaba buscando. Pues sí, ya me trajeron la documentación y ya me dijeron, mira, ahí está el camión, arrímalo allá a la gasolinera para que te llenen el tanque de gasolina. Me llenaron el tanque de gasolina y ya búsquese los fierros, las llaves de las tuercas. La herramienta, todo el equipo. Todo lo que es herramienta del camión y métaselo ahí. La extra, todo. Todo. Lo que llevan. El kit de un carro nuevo. Y va como... Contento andaba. Me fui derecho con mi mamá. Con tu mamá a mostrarle el toque nuevo. Y ya le dije a mi mamá, le platiqué todo. Ay, mijito, ten mucho cuidado. Ustedes son muy trabajadores. Ustedes pueden hacerlo, pero tengan mucho cuidado. Trabajen bien, derecho. Y sí la vas a hacer. Llevas el permiso mío. Me bendició el carro. Tampoco. Te bendijo el carro, mi abuela. Y ya. Venía pasando el Tito, el hijo de Beto. ¿Conoces al Tito? Venía pasando por ahí. Y le dije, Rafael, porque él no se llama Rafael, pero apodo, desde chamaco, uno mismo. Y yo toda mi vida le he dicho Rafael. No le digo Tito. Rafael, jala conmigo hasta la tumba. ¿A poco? Trabajadores de veras de antes. Y estábamos chamacos de aquí. Chamacos estábamos. Los dos. Los dos tan jóvenes. Sí. ¿Cuántos años tendrías ahí? Pues yo calculo que tendría unos 14, 15 años. ¿A poco? Tan chamaco ahí estaba. Tan chamaco así. Chamaco. Chamaco estaba de al tiro. Pues ya. Así iniciaste entonces los trabajos del flete. Así inicié mi vida. Sí. Porque ahí me aparté ya de todo. De todo. Sí. Y empezaste a trabajar ya en los fletes, a buscarle... A trabajar en mi carro. El carro mío ya. Ya no era chofer. Ya era el mío el carro. Ya como tu propio negocio, como decimos, ¿no? Y empecé Oye, papá, entonces, pues así, amigos, como esta historia de mi papá, pues cómo iniciar los trabajos. Pues imagínense, tiene 90 años, cuántas anécdotas no tendrá que contar, ¿no? Por eso le decía, es muy bonito, pues, escuchar todas las enseñanzas, las anécdotas que tienen los padres, ¿no? Y les vuelvo a reiterar, ojalá se den el tiempecito ustedes también de grabar un videito así familiar. Es bonito conocer, pues, tantos anécdotas que tenemos nosotros con los padres, ¿no? Es bonito recordar todo eso. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. Vamos a platicar ahora con mis hermanas, ¿sí? Pues para que platiquen también ellas de anécdotas que tienen, tanto con mi papá como con mi mamá, las anécdotas que tuvieron para seguir contándoles todas estas historias.
Continuamos, amigos. Hola familia, pues mi nombre es, pues como saben, Luz del Carmen. Pues las anécdotas que yo tengo así, papá, pues son muchas las que tengo y muy agradables, gracias a Dios. Pues una de las anécdotas que yo tengo, pues es cuando nos contaba él los cuentos que les contaban mis abuelos. Entonces, pues a nosotros muy grandes nos contaban cuentos y yo le decía a mis amigas, mi papá me contó un cuento y ya casada nosotros y con hijos. Y decía, pero ¿cómo tu papá te cuenta cuentos? Pues sí, a todos cuando íbamos al rancho que nos tocaba ya estar, pues estábamos todos juntos, mis hermanas y todo, y a todos nos empezaba a ver qué cuento van a querer, y ya empezamos a decir, no, pues cuenta cuenta esto otro, y pues eso ha sido muy bonito para mí. No sé, mis hermanas. Esos cuentos no se olvidan porque se quedan en la mente y en el corazón. Son unos cuentos que no son comunes ahora en día. Son cuentos bien viejos y son bien diferentes, pero son muy bonitos y con mucha enseñanza de antes. Así es. Pero la Mandy se sabe más cuentos de eso porque a ella le tocaron más. Sí, yo me sé un chorro de cuentos, pero pues, o sea, no se pueden contar aquí. Y luego cuando íbamos al rancho, mi papá se iba contando los cuentos, cantando. ¿Te imaginas? Pues sabemos muchos cuentos. Sí. Oraciones, de todo sabía. En todo el camino se iba cantando, ¿no? Todo. Salíamos de aquí, se iba cantando. Y nunca se me olvida una vez que siempre que salíamos de aquí, ahí nos rezábamos, nos persinábamos luego en la lomita ahí. Y a partir de esa lomita ya persinado, ya se iba cante o narrando juegos de béisbol. Sí, y que nosotros éramos los jugadores y que la bola, que out y decía y iba narrando. Pero una de las que yo siempre le recuerdo a él es la canción del Jovero, le digo yo, del Jovero. Porque esa canción era cuando yo creo que salió, pero es la que se me pegó más porque yo iba enseguida de él y en el pick-up pues yo estaba chiquita y yo me recargaba así en el hombro de él y ahí me iba todo el camino y él iba cante y me decía, ¿y ahora cuál? ¿Y ahora qué? Y ya le decíamos nosotros canciones y él no las cantaba, pero la que siempre cantaba era la del Jovero, que siempre se me quedó en la mente a mí. ¿Y cómo era el Jovero? La del Jovero le decía, pero eso tiene otro nombre porque le dice, los caballos al Jovero, y eso tiene otro nombre, pero pues él me decía, ¿cuál? Y él la identificábamos como el Jovero. Y esa es la que siempre se me pegó, pero también muy bonito cuando él narraba los juegos de béisbol, que los iba narrando y nosotros éramos los jugadores. Muy bonitas historias, y todo el camino, ya cuando llegábamos, pues era una alegría, era que decías, ya llegamos, cuando ya tú dabas vuelta en la termoeléctrica, que ya empezabas a agarrar el camino de terracería para meterte para el rancho. Y empezaban los hoyos, y empezaban las curvas, y empezaba todo, y lo decía mi mamá, verás, ahorita va a salir un coyote, verás, y porque nosotros ya íbamos enfadados, pues ya lo que queríamos era llegar al rancho, ya era como 1 hora y feria de camino, y ya íbamos, pues chiquito uno ya quería empezar a correr y todo, y nos entretenían, verás, y luego pasábamos por una curvita así, y siempre, cada vez que pasábamos por ahí, mi papá agarraba la curvita y la agarraba recio y era muy cerrada, y lo decía mi mamá, verás, ahorita nos va a vaciar tu papá, nos decía, y pasamos por la curvita y esa curvita siempre la recuerdo porque ahí salió un coyote
Y por más que nos salimos del camino y lo correteamos al coyote, mi papá le pitaba al coyote y allí iba con el coyote, pero siempre se nos fue el coyote y nosotros, el Juve y yo, todos los chiquitos, dale, apá, que ya íbamos a agarrar, nos íbamos a acercar al coyote, pero el coyote era bien ligero y nos salió corriendo, nos clareó el coyote. Ya se devolvió mi papá, ya nos fuimos. Pero muy bonitas historias nos contaba cuando nos íbamos al rancho y todo. Y cuando, por ejemplo, yo cuando no iba al rancho, llegaba mi papá con un bolsón de moneditas y me decía, hay que contarlas. Y pues yo me emocionaba contando los dineritos, porque me tocaba. Era las ferias de la leche, de cuando venía la leche. Sí. De la leche, la leña. Era una moneda de 5, ¿te acuerdas? Que traía muchas monedas de 5. Sí, muchas monedas. O cuando nos íbamos con el café al corral para que nos ordeñaran ahí. Cuando nos traía gancitos, mi papá. Y que estábamos desesperadas, estaba todo oscuro, se levantaban a ordeñar y estábamos, amá, ya. No, decía mi mamá, todavía no. Y amá, ya, no, está haciendo mucho frío. Amá, van a terminar de ordeñar y nosotros no estamos allá. Y ándale pues, decía mi mamá, nos engarrotamos todo con gorros y un montón de abrigos para irnos, y luego nos daba una tacita de café para que nos pusieran espumita, para tomarnos el café con espumita. Y ahí arriba del cerco nomás, no para adentro no, porque al menos yo era muy miedosa con las vacas y los toros. Pero ahí veíamos todo. Nos subíamos al cerco. Sí, al chiquero ahí. Oye, papá, dinos la oración aquella, la que rezaban mi nana Ramona, que les enseñó, que rezaban los viernes. La lomita de Santa Lucía. La lomita de Santa Lucía. Dila. Rézala. En la lomita de Santa Lucía yo vi a la Virgen María. Un libro de oro tenía en la mitad, rezaba, la mitad ofrecía. Llegó su hijo precioso y le dijo, ¿qué haces, Madre María? ¿Por qué de hacer que antenoche también sueño en aquel Monte Calvario? Vi 3 cruces, la más alta, la más pesada, la vi tendida, la vi clavada. El que reza esta oración 3 veces con su intención, no morirá de mala muerte ni tendrá tribulación. Todos los viernes del año saca una ánima de pena y la suya del pecado. El que la oye y no la aprende, el que la sabe y no la reza, el día del juicio sabrá lo que esta oración contiene. Amén. Amén. Muy bonita oración que le enseñó mi abuela. Esta oración es rezada por toda la familia Ruiz. Descríbeme a mi abuela, físicamente, a mi nana Mona. ¿Cómo era mi ¿Cómo nana? era tu mamá? Descríbemela. Mi mamá. Sí. No voy a poder. Era la abuela más buena del mundo. Tú que la conociste, descríbela físicamente para nosotros que no la conocimos. Mi madre. Y tú estabas recién nacida. Sí, cuando yo nací, al mes murió Tenías ella. 11 días o algo así Sí. que habías nacido tú. Pues para mí, mi nana Ramona ha sido la mejor persona que he conocido en mi vida porque era buenísima y siempre tenía un detalle para todos, me quería mucho, me defendía mucho. Cuando estaba en la casa, no me pegaban ni nada, no, nos consentía mi mamá, todos. Y mi nana era pues llenita, blanca, ojos azules, pelo blanco así, con un chongo. La peinaba yo a mi nana. La peinaba. La peinaba y le hacía chongo. Cuando íbamos a ofrecer, que nos llevaba a ofrecer, yo la peinaba con una peineta. La peinaba y nos cortaba las florecitas y nos íbamos a ofrecer. Me llevaba a ofrecer cuando estábamos ahí en la casa. No, para mí fue la niñez más feliz cuando mi nana Ramona vivía. Sí. Apá, y mi más grande, ¿cómo le dices tú? La mamá de mi nana Mona. ¿La conociste? No, no la conocí. Pero no decías tú que era una españolita que tenía la peineta. Conocí a la otra nana de mi papá, la mamá de mi papá. La mamá.
Esta también la conocí. Eran dos viejitas, mi madre y de viejita. La casa era muy grande, Ujú. la casona donde nací yo. Y tenía unas mesitas, chapitas, así las mesitas. Mi mamá ahí. Y allá sentaba una viejita y acá sentaba otra, a la hora de la comida, A la hora de la comida. para que almorzara. Y se le llenaban, yo estaba así, se le llenaba de burroncitos, pajaritos chiquitos, se le llenaba. Y las dos viejitas, decían, así le ponían el brazo a los pajaritos. No, así. No los espantaba. No, quítense. No, ahorita les van a dar a ustedes. Quítense, así. No, Ujú. así con la mano, así por. Tiernamente. Estaban los pajaritos, quitándole el pan, quitándole La comida que les la daba. comida que le daban a las dos viejitas. Lo que ya comían, retiraban el banquito y agarraban un cigarrón. Los cigarros del toro, Ujú. había antes. Los deshojaban y los torcían y ya te los metían a la lengua para que pegaran el papel. Ujú. Ya que pegaba el papel, ya lo prendían y ahí están fumando las dos viejitas. Las dos viejitas. ¿Qué año sería ese? ¿Quién sabe? ¿Qué edad tenías tú más o menos? ¿Qué tan chiquito estaba? No, pues unos 5 o 6 años. Muy chiquito. Muy chiquito de tío. Buenas tardes, mi nombre es Juvenal, soy hijo de Churi Ruiz, mucho orgullo. Y pues aquí estamos recordando anécdotas y recordando vivencias con mi papá. Entre una de esas de las convivencias que yo recuerdo mucho es cuando una llovida muy grande que cayó allá en el rancho, porque las historias más bonitas que yo recuerdo son en el rancho. Entonces cayó una llovida como a las 4 de la mañana y fue una llovida muy fuerte y empezaron a decir entre ellos que estaba muy grande la llovida porque tenía mucho tiempo lloviendo fuerte. Y cuando aclaró, pues echamos unas palas y al lomo y nos fuimos a supuestamente a tapar las salidas del agua y los arroyos y todo para aprovechar el agua había unas bolsas ahí en el rancho de que sembraban en aquellos tiempos. Pero pues era una llovida muy grande y yo tenía como 7 años. ¿Para qué iba a servir yo con la pala? Pero ahí andaba en el mitote. Entonces nos fuimos a recorrer todo el monte y todo para hacer contras para los arroyos. Pero pues era una llovida muy grande y pues no, yo creo que yo eché unas 2 paladas nomás porque se la llevaba el agua, la tierra. Y se me quedó muy grabada porque para mí fue la llovida más grande que cayó allá en el rancho, esa llovida. Y hasta la fecha yo creo que todavía hay piedras, hay señas de esa llovida porque duró mucho tiempo la corriente y se trataba de aprovechar lo máximo el agua. Y tengo esas vivencias, ¿no? que me quedaron y que me marcaron para toda la vida, que me acuerdo mucho. Y pues con mi mamá pues hemos vivido muchas anécdotas allá en el rancho cuando queríamos irnos, que estaban mis hermanas chicas también y nos programábamos todos, decíamos que comidas íbamos a ir y que íbamos a comer y que yo hago esto y todo, ¿no? Porque mi mamá no iba a ir al rancho y nosotros sí queríamos ir. Y al final de cuentas pues no nos llevaban, pues, pero de todas maneras quedaba el alboroto de que íbamos a ir. Juvenal,
Pero no te acuerdas que la comida más rica era el pollo que correteábamos. Hijuela, nos ponían a Que corretear nos ponían a pollo. corretear. El gallo, mi mamá escogía el gallo. Ese, el más correlón, ese, ahí andaban por debajo del pino, por todos lados. Hasta los corrales íbamos a corretear los gallos. O cuando nos mandaban por los huevos a los nidos, al corral. Que nos mandaba mi mamá, vayan a traer huevos para desayunar. Y las gallinas tenían todo el rancho para poner, ahí andamos buscando. Pero no van a levantar alacranes y víboras, nos decía mi mamá. Teníamos que ponernos abusados donde cacaraqueaban las gallinas porque pues ahí estaban los nidos. Y cuando cacaraqueaban pues ya lo hacíamos porque ya localizábamos los nidos. Pero había veces que te hallabas nidos de 15, 20 huevos porque pues no dábamos con ellos. Pero muy bonitas historias. Y muy ricos esos calditos de pollo. O cuando me decía mi mamá, muy tempranito se me levantaba y me soltaba, Amanda, llévame a los quelites. Ahí la llevaba a las 5 o 6 de la mañana por... Al río, ¿no, Mandy? No, al monte, Al monte. para el lado de la salida de Quino. La llevaba a cortar quelites. Tan rico. Nos hacía quelites. Y cuando llegabas de la escuela que te tenían un montón de, Sí, De de tortillas, bolas, para hacer tortilla por de hacer. bolas para Pues, hacer tortillas. Hasta la fecha todavía yo no he comido unas tortillas con mantequilla tan buenas como la de la mano. No, Sí, no. cierto. Porque Mi yo respeto. porque yo voy, por ejemplo, al tianguis, a las tortilleras de aquí de Hermosillo, y son diferentes sabor. La Mandy sí hacía buenas tortillas, no, y ahorita va a hacer también No, tortillas. sí. No, y me invitaron a hacer Hoy la tortillas. capirotada. Me invitaron a hacer tortillas a San Pedro, el Fer. Tengo tortillas grandes, hay que ir. ¿A ti qué te gusta más, papá? ¿La capirotada o las tortillas de la mano? No, para no darle las dos cosas. Las dos cosas. Hola amigos, pues aquí mire, le entré al quite al mitote aquí, pues como le gusta tantito el mitote, pues hay que seguir con el mitote, ¿no? Me acordé de una anécdota de mi mamá que hacía mi hermana Amanda. A ver, cuéntale lo de las tortillas, las bolas que hacía con las tortillas en el rancho, Amanda. Cuéntale bien cómo está la cuestión, pues, para que sepa la familia, pues. No, pues hacía tortillas. Yo me acuerdo de que a mí me dejaba mi mamá unas bolitas para que aprendiera a hacer tortillas. Ah, sí. No, hombre, nunca aprendí. A mí. Hasta ahora nunca aprendí lo que hacía con las bolitas. Me fijaba que no me viera mi mamá y la echaba arriba del techo. Pero nunca aprendí. Porque no quiso, pero pues, a mí sí también me dejaba las bolitas y luego me decía cómo le hiciera. Y ahí las iba haciendo. Y iba haciendo las tortillas y todo. Pero pues nomás nunca fuimos ni la Carmen ni yo como la Mandy. La Mandy sí, y declarado. No, y las todavía, mejores tortillas. re buena para hacer tortillas. Sí, las mejores Y tortillas. lo que pasa es que, para que ustedes lo entiendan un poquito mejor, es que dice que tiraban la bolita. Lo que pasa, como éramos una familia bastante grandecita y de buen comer todos. Entonces mi mamá la ponía a hacer las tortillas a mi hermana Amanda. Pues un montón de bolitas para hacer muchas tortillas. Pero ya en la tarde estaba demasiado cansada. Y volteaba a ver si no la veía mi mamá, agarraba las bolitas y las tiraba para el techo para hacer menos tortillas para terminar ya el trabajo, me explico. Eso es tirar las bolitas, para que me entiendan un poquito mejor, ¿verdad? No, porque ahí en la que aprendiera nos iban a poner a hacer Sí, tortillas. pues iba a seguir el ejemplo de la Mandy y nosotros nunca aprendimos. No, y por lo tanto yo era la que hacía todas las tortillas. Es que nosotros estábamos muy chiquitas todavía. Tú estabas ya más grande. Sí. Y yo desde chiquita aprendí a hacer tortillas. Pero sí tengo yo de que mi mamá siempre el 30 de abril nos regalaba algo el día Algo. del niño. Un detallito. Un detallito, cosita chiquita, pero siempre nos traía regalitos el día del niño. No había más regalos más suaves que los de Navidad. Pero esas Navidades eran más diferentes y eran más bonitas. No como las de ahora que tienes que están envueltos los regalos y todo. Tú ya te das una idea ahí que lo envolvieron. Pero cuando las Navidades nosotros, mi papá y mi mamá nos acostaban, nos dormían y se levantaban en la madrugada y nos ponían los juguetes y los dulces ahí enseguida de nosotros. Que O se sea, me era el dormía juguete. todo yo.
Pero los dulces, ya que nos levantábamos, pues nos quedaban 2, 3 dulces, porque aquí, mira, se levantaba la mandi a medianoche y nos quitaba todos los dulces. Lo más que le gustaban a ella y nos Las dejaba. gomitas. Sí, las gomitas. Y nos Toda la dejaban. noche comía gomitas. Y los dos. Pero nosotros, según mi mamá y mi papá, estábamos dormidos y nosotros estábamos con el ojo pelón para ver cuándo se levantaban. Y ya veíamos que se acostaban y ahí estábamos desesperados y a veces abríamos y nos movíamos para ver qué era el regalito que nos había traído Santa Claus. Así es una manera muy, muy bonita. Nosotros así nos trajo Santa Claus y muy bonita. Sí. Porque estaba uno desesperado y el Santa Claus supuestamente iba y te lo dejaba los juguetes ahí enseguida. Muy bonito recordar todo eso. Pues familia, pues tantos recuerdos que tenemos, ¿no? Pues como estamos tantitos así grandecitos, pues hay muchos recuerdos que tenemos, muchas anécdotas que contar, ¿no? Bueno amigos, pues familia, nos despedimos de este video familiar, de lo que ha sido la familia Ruiz Santa Cruz. Espero les haya gustado. Y pues nos despedimos y darle las gracias a mi papá por por aguantarnos tantos años. No hemos sido ninguno, no tengo una perita en dulce, pero aquí seguimos, miren, al pie de la letra con mi papá cuidándonos y está al pendiente de él y toda la familia unida. Estamos unos poquitos, somos muchos, ya saben, no cabemos aquí, pues necesitamos un trailer para traerlo a todos. Somos muchos. Espero les haya gustado este videito. Nos despedimos. Gracias y hasta luego. Bye bye.